Contexto Internacional, programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo. Hola y buenas tardes a todo el trópico de Cochabamba y a todo Bolivia, acompañándonos en este nuevo programa Contexto Internacional, donde vamos analizando todas las noticias internacionales. Y bueno, para esta parte del programa siempre hacemos una entrevista con alguien al exterior y pues estamos acompañados con una amiga de Bolivia, Alina Duarte, una periodista internacional, y vamos a hablar un poco de la situación en que se encuentran los Estados Unidos. Ya es el país con el mayor número de casos de coronavirus, más de 4.000 muertos. La situación parece casi fuera de control en ese país. Y aunque está en una situación tan dura ya, siguen amenazando a países como Cuba, Venezuela, en vez de enfrentar el tema de salud en su propio país. Y bueno, Alina, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, Oli, sí, saludos a todos por allá. Gracias, Alina. Y bueno, vos has estado harto tiempo, ¿no?, en Estados Unidos, haciendo cobertura. ¿Has visto cómo es la situación allá? Me parece que en este momento está muy grave y las autoridades no están logrando contener la pandemia del coronavirus allá. Sí, de hecho, bueno, esto lo único que está dejando claro es cómo este sistema ya era desde hace mucho tiempo y que todo este mito del sueño americano, del llamado American Way of Life, ¿no? Esta manera de vivir en Estados Unidos, pues todo era una mentira, porque estamos ahora viendo con mayor claridad, insisto, no es algo que no haya pasado antes, sino que ahora lo pone todo con mayor claridad, cómo es que el sistema de salud, que debería de responder a los intereses de la población, especialmente en un momento donde hay una pandemia de esta magnitud, pues solo responde a los intereses de las corporaciones y a los intereses del gobierno. El gobierno de Donald Trump lamentablemente decidió actuar bastante tarde. Ya había cientos de casos infectados, incluso hoy, por ejemplo, en el estado de Florida, apenas se está llamando a que toda la gente se quede dentro de sus casas cuando ya hay decenas de miles de infectados en todo Estados Unidos, bien lo comentas, ya alrededor de 4.000 muertes en este país, y que hoy ha sido ya el epicentro de toda esta tragedia. En lugares como el estado de Nueva York también son decenas de miles de personas, y bueno, vemos que esto ya existía, la gente ya moría afuera de los hospitales por no tener seguro médico, la gente, hay quien se está dando casos que no quieren ir a los hospitales, no porque no sepan si tienen o no coronavirus, sino porque no quieren enfrentarse a pagar cuentas de miles de dólares o a endeudarse para poder enfrentar esta situación. Para ponerlo en contexto, imagínate que una prueba y un tratamiento de coronavirus llegó a costarle a una joven incluso $35,000. $35,000 que definitivamente no es el ingreso promedio en Estados Unidos. Pruebas de estos test que están haciendo que llegan a costar $400. Es decir, esta situación de inequidad, de desigualdad que se vive en Estados Unidos no era nueva, sin embargo, una situación tan trágica como lo es ahora, evidentemente lo está poniendo todo con mucha mayor claridad. Gracias. Y bueno, también vemos imágenes de Nueva York, otros lugares donde los mismos médicos que están en esta lucha contra el coronavirus a veces no cuentan con los insumos, la protección necesaria. Y eso es algo que creo que sería una sorpresa para la gente acá en Bolivia, que va a pensar dónde está toda la riqueza de Estados Unidos, tanta riqueza tienen en ese país, pero ¿dónde está? ¿En quiénes manos está? Claro, de hecho, esa es una de las grandes cosas. Mientras los grandes medios de comunicación
que responden a los intereses de ciertos empresarios, corporaciones, construyeron por décadas este mito de que Estados Unidos era la tierra de la libertad, el ejemplo de democracia a seguir. Hoy estamos viendo cómo en las calles está muriendo gente, mientras en China veíamos cómo en 10 días construían un hospital para atenuar, para atender esta emergencia. En Estados Unidos vemos cómo en Central Park, en el parque principal de Nueva York, están construyendo carpas, ¿no? No están construyendo hospitales, porque los hospitales no se dan abasto, están poniendo carpas de plástico para que la gente pueda ser atendida ahí. Sí, es el país más poderoso del mundo, sin embargo, lo es para las élites, lo es para el 1% de su población, es rico y beneficia a gente de Wall Street, a gente como Donald Trump, a gente como el empresario Jeff Bezos, el que es dueño de Amazon, esta empresa que gana miles y miles y miles de dólares por segundo y que no es capaz de pagar a sus trabajadores un sueldo decente e incluso no los deja irse del trabajo para que tomen esta cuarentena y si los dejan irse no les pagan el sueldo. Esos son los grados de hipocresía que se manejan, pero también de contradicciones, porque creo que hemos crecido con esa idea, con películas de Hollywood donde los superhéroes son estadounidenses, y pues resulta que hoy los superhéroes y los aviones que están repartiendo medicinas, insumos médicos, apoyo logístico, conocimiento, pues resulta que no es Estados Unidos, resulta que es China, resulta que es Rusia, resulta que es Cuba. Eso es lo que está pasando, que realmente Estados Unidos no es ese país que iba a salvarnos a la humanidad de una tragedia global. Lo son los médicos cubanos, lo son los insumos y el conocimiento en China, que están también apoyando a países como Italia, incluso, bueno, yo me encuentro ahora en México, desde hace unos días regresé de Washington, aquí en México llegó la madrugada del día de ayer también llegaron insumos provenientes de China, y bueno, se espera que esta semana Vladimir Putin, el presidente de Rusia, mande también suministros médicos a Estados Unidos, ese país que también Donald Trump por mucho tiempo se la pasó diciendo que era el enemigo a vencer, pues es el que va a llevar insumos a Estados Unidos para salvar al pueblo estadounidense. Hoy la crisis es absolutamente clara de un sistema de salud totalmente privatizado, de un sistema que solo benefició a las farmacéuticas, de un sistema que, claro, no es la misma situación a la que se enfrenta la clase trabajadora estadounidense que las grandes élites. Los trabajadores siguen en las calles, siguen saliendo, siguen produciendo, siguen viviendo día a día. Uno de los casos que es de verdad alucinante es en el caso de Las Vegas, en donde en vez de poner a todos los que no tienen casa, a la gente que vive en las calles, en vez de ponerlos en lugares seguros, lo que hicieron fue adaptar un estacionamiento para que duerman en el suelo, pero duerman separados. De eso estamos hablando, de un país que no está sabiendo resolver la crisis y que no está dándole a su pueblo realmente lo que necesita para sobrevivir. Esto parece que es el sálvense quien pueda, el sálvense quien tenga dinero, quien tenga acceso al sistema de salud, y ese es el gran mito del sueño americano, ¿no? Que realmente hoy en día no es sino una pesadilla. Sí, claro, y bueno, muy grave esa situación que parece ya fuera de control, pero en vez de enfrentar ese desafío o ayudar a, por ejemplo, los países de América Latina, ¿qué están haciendo? Me parece que están aumentando las amenazas contra países como Venezuela, ¿no ven? Así es. En vez de estar resolviendo los problemas de la población, de decenas de miles de personas que hoy están en las calles, trabajadores de la salud, enfermeras y doctores, de hecho ya hay doctores que han muerto de coronavirus, enfermeras, trabajadoras de la salud, en vez de estar atendiendo eso, continúan las amenazas hacia el resto de los países, específicamente, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que eso es lo ilógico, en vez de estar invirtiendo millones de dólares en su pueblo que está literalmente
lamentablemente muriendo, está poniendo precio a los altos mandos. Ha decidido, como si fuera el viejo oeste, y ellos fueran buscando al bandido, ¿no?, del viejo oeste, pusieron el precio de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y 10 millones de dólares por altos mandos, incluidos el secretario de la Defensa, Vladimir Padrino López, y eso es lo que se está dedicando a Estados Unidos, a sofocar a otros países, y no solamente, esto tampoco es nuevo, y no solamente son las amenazas contra los altos mandos en Venezuela, no solamente han pedido de condición que para quitar estas sanciones, estas medidas económicas unilaterales, y es importante resaltarlo, ellos les llaman sanciones, pero lo cierto es que una sanción conlleva que alguien está haciendo algo malo, y lo único que están haciendo los países sancionados por Estados Unidos es no rendirles pleitesía a los gobernantes de Estados Unidos. Las sanciones que están aplicando a Venezuela han costado decenas de miles de muertos, no es nuevo y no es solamente en el contexto del coronavirus. En el caso de Irán, 10 personas están muriendo, una persona está muriendo cada 10 minutos porque Irán también está sancionado. Hay un bloqueo económico en torno a Irán que le impide adquirir los suministros médicos necesarios para atender una crisis de esta magnitud. Estas sanciones, estas medidas económicas unilaterales están matando personas alrededor del mundo. Estados Unidos y su gobierno no solamente no se hace cargo de su población, sino también con estas medidas va y asesina a otros habitantes de otros países que no han cometido menor delito, no han cometido un solo delito. La política exterior también está quedando muy visible quién es Estados Unidos y cómo ha estado jugando. Esto de las sanciones es tan solo una parte. Recordemos que también incluso a Rusia ha impuesto estas medidas. Y vuelvo a repetir, Rusia ahora está mandando ayuda humanitaria a Estados Unidos. Es una tragedia realmente, y creo que también es una oportunidad para la población, no solo de Estados Unidos, sino del resto del mundo, de ver cómo todos los mitos que se habían creado en torno al país más poderoso del mundo, en realidad siempre fueron una mentira. Sí, y te pueden pensar, ¿no ve? Si durante esta crisis los Estados Unidos solo sabe amenazar a los pueblos de Latinoamérica, ¿qué están haciendo los chinos, por ejemplo? Están mandando ayuda médica, insumos médicos, no solo a sus aliados como Venezuela, pero también a países como Chile o el gobierno de facto de Bolivia, que son gobiernos de la derecha, sino aliados a, digamos, países como China, Rusia, pero igual están mandando ayuda. Parece que a ellos no les importa la ideología oficial del Estado, solo quieren cooperación. Entonces, ¿crees que tal vez después de esta dura crisis, los Estados Unidos puede perder un poco de su rol así dominante en América Latina? De hecho, yo creo que debería de hacerlo, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad para tanto periodistas como nosotros que estamos evidenciándolo, como para la población de darse cuenta, como para los gobiernos del resto del mundo, de reconfigurar un nuevo sistema mundial, uno donde la solidaridad que hoy está salvando vidas debería de ser el eje en torno al cual deberían de estar gobernando, y que lamentablemente no ha sido así. Yo creo que Estados Unidos no sabemos, todavía es muy pronto, porque lamentablemente esta situación todavía apenas está empezando, esto va a durar bastantes meses. Sin embargo, sí hay una crisis, más que crisis, hay una ruptura ideológica, una ruptura histórica, en donde vemos cómo está reaccionando, ¿no? Que es muy visible ahora para la gente, que los medios corporativos no lo pueden ocultar, cómo está reaccionando la burguesía, cómo están reaccionando las oligarquías, cómo están reaccionando gobiernos como el de Lenín Moreno, que en Guayaquil las imágenes son brutales. La gente está muriendo dentro y fuera de los hospitales, hay muertos en las calles, la gente está quemando cuerpos en las calles. Son imágenes muy fuertes que
si hoy el pueblo en general, los pueblos del mundo, llegan a hacer de esto una reflexión y una conclusión, creo que lo normal, lo más lógico sería que Estados Unidos perdiera poder dentro de este orden mundial que realmente solo hemos visto, que es en función de amenazas, de explotación, de saqueos, de golpes de Estado. Eso ha sido la política de Estados Unidos durante las últimas décadas alrededor del mundo. Entonces, yo creo que es una oportunidad y que veremos en pocas semanas, ya lo estamos viendo, creo yo, quiero tener esperanza en ese sentido. Yo creo que ya estamos viendo una reconfiguración de cómo se va a dar ese nuevo orden mundial, esa nueva geopolítica, esa nueva solidaridad entre los pueblos, y que esperaría que la gente no tenga corta memoria para acordarse que no son los empresarios, no es Jeff Bezos, no es Bill Gates, no es toda esta bola de gente que se ha enriquecido a costa de la clase trabajadora. Ellos no son los que están salvando al pueblo, es la solidaridad de estos, de entre los pueblos, de la misma gente que está saliendo a dar de comer, por ejemplo, en Estados Unidos, a la gente menos favorecida, pero también entre gobiernos que fueron criminalizados por los medios o por otros gobiernos, los que están dando esta batalla y están a la altura de las necesidades de básicamente la humanidad, ¿no? No es exagerado decir la humanidad porque esto es un problema a escala global que se vive distinto, claro está, en diferentes latitudes, que no es lo mismo los países escandinavos del norte de Europa, en donde ellos sí tienen una redistribución de la riqueza que permite que la gente se quede en la casa y no tenga que estar preocupada por salir, porque tienen capacidad de ahorro, porque el gobierno está resolviendo los problemas. No es lo mismo a otros países que históricamente hemos sido explotados, que tenemos una desigualdad estructural que ni siquiera es por los últimos 10, 20 años, sino es una desigualdad de hace 5 siglos, ¿no? De cómo se formó el sistema económico con base en el despojo de nuestros recursos naturales. Así es como se crea el sistema capitalista, despojando a América Latina, despojando a África. No es solamente cuestión del gobierno actual, por ejemplo, en el caso de México. El gobierno de México está tratando de resolver bastantes de los problemas que se están presentando, pero también está consciente de que es un país donde casi el 60% de la población vive en la economía informal y que no tiene la capacidad de quedarse a trabajar en la casa, y no es culpa de este gobierno específicamente, sino de una situación estructural. Aún así, la respuesta, a pesar de que América Latina por una cuestión de hace muchos años, de hace siglos, es muy desigual. Aún así la respuesta de los gobiernos ha sido totalmente distinta. Hay gobiernos que lo han utilizado para salir a reprimir, para avanzar en una agenda totalmente fascista, mientras hay otros gobiernos que han decidido salir y dar apoyos económicos, continuar con programas sociales, seguir con la inversión en el sector salud. El caso de México creo que es uno de ellos, ha tratado de responder de la manera mayor posible, tomando en cuenta estas desigualdades de hace muchísimos años, y que la respuesta ha tratado de ser esa. Entonces, también yo creo que el pueblo de México, el pueblo de América Latina, está volteando a ver a Estados Unidos, y muchos lo entiendo por qué. No entienden en realidad, ¿no? ¿Por qué está pasando eso en Estados Unidos? Si las películas, si Hollywood, si los medios decían que era el ejemplo a seguir, pero creo que el ejemplo en América Latina también fue Chile. Chile nos dijeron por mucho tiempo que ese era el ejemplo a seguir, y vimos lo que pasó en Chile. Entonces yo creo que sí, que si tenemos memoria a largo plazo, estaríamos creyendo o tendríamos la oportunidad de reconfigurar un nuevo sistema en el mundo, en donde Estados Unidos no sea quien decida con amenazas o con saqueos qué es lo mejor para la humanidad. Ya, muchas gracias, Alina. Y bueno, no eres periodista internacional, ¿no? Has trabajado en Washington, has estado en Ecuador, en Chile, ahora estás en México, y tenías planes, ¿no? Para venir a Bolivia también, a hacer una pequeña cobertura, ¿no ven? Así es, de hecho, bueno, yo tenía mi vuelo para la semana pasada, yo planeaba ir a cubrir
las elecciones. Es un tema que he estado dando bastante seguimiento, lo que está ocurriendo en Bolivia. De hecho, estoy trabajando en un documental que, bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión, para ya cuando esté más avanzado, en donde también he logrado entrevistar a la gente que estuvo desde Washington, este centro de investigaciones económicas y políticas que estuvo desmintiendo a la OEA y sus informes durante la cuestión electoral, que ha sido muy insistente en que no hubo un fraude. Entonces, bueno, estoy tratando de seguir muy de cerca también lo que ocurre en Bolivia, que es de máximo interés, creo, para nuestros pueblos en América Latina y especialmente también para México, que es en donde estoy. Tenemos historias muy similares, como lo decía yo, hay cuestiones estructurales muy similares, tenemos muchísimos pueblos indígenas en este país, entonces yo creo que hay muchísima empatía con ese proceso y que, bueno, yo espero que apenas pueda pasar. Yo tengo todavía mi boleto abierto para que el día que yo pueda irme a Bolivia, bueno, pues espero un día estemos transmitiendo juntos por allá. Ah, qué bien, qué bien. Y sí, ojalá puedes estar aquí, visitarnos también en la radio Causachuncoc, aquí en el trópico de Cochabamba. Y bueno, para cerrar, quería algo que siempre me pide la gente, es cómo se ve Bolivia de afuera, así allá en México o en Washington. ¿Crees que existe un sentido de solidaridad con los movimientos, sobre todo los movimientos campesinos, indígenas, que siguen luchando contra el golpe de Estado aquí en Bolivia? Bueno, de hecho aquí en México ha habido un fenómeno muy interesante que tiene que ver con que durante muchos años, recordemos que Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente, tiene apenas un año en el gobierno, y anteriormente había gobiernos totalmente neoliberales con episodios de política exterior que dejaban mucho que desear, atacando a Cuba, atacando a Venezuela. La campaña que se hizo en contra de Andrés Manuel López Obrador fue básicamente: un día Andrés Manuel va a ser como Chávez. Eso era la conciencia popular en México, los medios de comunicación atacando. Había muchísima confusión sobre lo que pasaba en América Latina. México es un país que históricamente pues ha estado muy ligada en su historia a América Latina y lamentablemente con una política muy cercana a Estados Unidos, por cuestiones netamente geográficas, pero lo que ocurrió en Bolivia en las elecciones creo que abrió los ojos de muchísima gente. Hay gente aquí que ha organizado protestas en solidaridad con el pueblo boliviano, denunciando un fraude, un golpe de Estado. Ha habido una organización en torno a todo lo que está pasando. Sobre todo preocupa el avance del fascismo y que ha sido un episodio que ha abierto los ojos, y especialmente tener a Evo aquí abrió muchísimos debates. Compañero Evo estuvo en México y vino, dio bastantes pláticas, pero sobre todo los medios, sobre todo los de derecha, insistieron en continuar con esta campaña en contra del proceso que se había vivido por 14 años en Bolivia, y que la gente empezó a entender un poco más de qué se trataba y que se vio muy reflejada con nuestra historia de nuestros pueblos indígenas en resistencia, que empezó a entender más la dinámica en América Latina. Entonces, también en Estados Unidos, y es algo que obviamente no sale en los periódicos, pero también hubieron protestas en Estados Unidos, en la OEA, en la Casa Blanca, en contra de lo que había ocurrido. Hay un movimiento de solidaridad. De hecho, yo iba a ir con varios compañeros de organizaciones a hacer este informe en primer momento sobre el panorama preelectoral, y ya después íbamos a cubrir las elecciones. Entonces hay gente que definitivamente está al tanto de lo que está pasando, a pesar del cerco mediático, a pesar del bloqueo internacional de los medios de comunicación, pero definitivamente en México sí hay un movimiento de solidaridad que creo que en otro momento no hubiese sido posible, pero que por la coyuntura, y que también es importante decirlo, México no está exento de que algo así pase en este país, especialmente por la cercanía geográfica de Estados Unidos, siendo vecinos, y también por una ultraderecha aquí bastante fascista. Entonces también preocupa al pueblo de México que algo así pueda ocurrir aquí. Pero definitivamente de que hay apoyo y solidaridad, eso no me queda duda. Muchísimas gracias, Alina. Acabamos de escuchar una amiga de Bolivia, Alina Duarte, periodista internacional,
que nos habla desde México. Muchas gracias, Alina. Muchas gracias, saludos a todos y un placer haber estado con ustedes.